Ah, y, y está el tema de los contenedores. Y yo hago una analogía. Si yo le voy a enseñar a alguien si queremos que alguien sepa manejar un camión, todo tipo de vehículos, hasta un camión, un semi-trailer gigante, en todo tipo de caminos, rurales, metropolitanos, que sea en lluvia, en la noche, en el día, en nieve, en barro, ¿no es cierto?, en el tráfico de la ciudad, etcétera. Si yo quiero que alguien empiece a manejar un camión, que sepa manejarlo bien y que sepa responder a cualquier tipo de, de circunstancias, tengo que empezar por un lado. Se puede hacerlo brutamente, agarrar a la persona, ponerla en el camión y bueno, que cometa los errores que quiera ahí. Pero creo que la mayoría de nosotros tenemos una historia de que empezamos con un triciclo o con una bicicleta, después o quizás una moto, quizás no, quizás un auto, después fue una camioneta y uno va avanzando ahí, y uno va manejando primero en caminos rurales, ¿no es cierto?, con poco tráfico, después con más tráfico, después una autopista, después aquí, por lo menos aquí, que es en el norte, aquí hay nieve, también en el sur de Argentina también hay nieve, ¿no es cierto?, se hacen clases de manejo en la nieve, ¿no es cierto?, en lluvia, noche, neblina, lo que sea. O sea, esto, y lo importante es que las reglas del tráfico son siempre las mismas, solamente que el manejo del camión y las circunstancias cambian, ¿no es cierto?, cómo hacer esto. Los contenedores son el triciclo de aprender a manejar un camión. Y nosotros en Suecia se usan en una educación que antes era de 16 semanas para un bombero profesional. Acá no hay bomberos voluntarios, solamente hay bomberos profesionales que se dicen 100% tiempo, o sea que eso es su trabajo. Y después tenés bomberos, no sé la palabra correcta en español, retenidos o de medio tiempo, como digo, ¿no es cierto?, que son gente que son mecánico, maestro, arquitecto, lo que sea, que tienen un trabajo diario y que responden de la misma manera que los bomberos voluntarios, solamente que ellos tienen un pago y tienen una educación por ese tiempo, ¿no es cierto? Y, y la educación, pero la historia era así, para un bombero profesional, lo que empezaba él haciendo aspirante en un servicio de bombero. Ahí no tenía un trabajo fijo, sino que solamente era aspirante, y de ahí, después de pasar su educación inicial, eh, tenía un trabajo donde lo llamaban cuando faltaba alguien, ¿no es cierto? Y así durante los años. Cuando recibía su trabajo fijo, porque había una vacancia dentro del cuerpo de bomberos, entonces estaba el requerimiento de que fuera al colegio. El colegio, que es las imágenes que se están mostrando acá atrás, los colegios tienen, el colegio de Sondo tiene lugar de hotel para 450 personas. Es toda una isla, es una isla, todo el colegio es una isla en el medio de un río. Muy bellamente, tiene agua, tiene su propia vía de tren, tiene facilidades de todo tipo de tamaño, tiene 6 tipos de carreteras, o una carretera con 6 tipos diferentes ¿cómo se dice?, de divisores de caminos, porque las que hay en Suecia, para practicar justamente cómo cortar o cómo atravesar o cómo hacer este tipo de cosas, que no tiene, básicamente. Y es toda una isla. Y el Colegio del Sur no es una isla, pero está en el campo, y es también un tremendo campo de ejercicios. Entonces iban ahí y y ellos ya sabían las cosas básicas, ya sabían usar su equipo de PP, ya habían tenido ese curso de instrucción, ya sabían, por ejemplo, desplegar mangueras, ya sabían, o sea, que había cosas que no había que enseñarles, pero recibieron una educación más profunda en esas 16 semanas. O sea, que no eran 16 semanas para un recluta, sino que para alguien que quizás ya tenía 2, 4, creo que el alumno que ha tenido más años tenía 14 años al servicio de bomberos antes de llegar al colegio. Y para los bomberos de retenidos o de medio tiempo, esa educación era aproximadamente de 5 semanas, más el curso introductorio que tenían ellos, ¿no es cierto?, de un par de semanas. Y esa educación cambió en Suecia. En el 2004, la educación pasó
se renovó totalmente y ahora la educación para ser un bombero profesional, la educación es de 2 años. ¿Por qué? Porque entonces ahora los alumnos vienen directamente al colegio y ahí aprenden desde el principio, ¿no es cierto? O sea, aprenden lo que antes se hacía en el trabajo, manejando el camión, por decirlo así, ahora se hace en el colegio. Que es básicamente como la sociedad funciona en general. O sea, que uno va primero a hacer sus estudios y después uno busca trabajo en este caso en un cuerpo de bomberos, ¿cierto? Y el tema de los contenedores, para hablar del tema. Los contenedores, como digo, son el triciclo. Durante esas semanas y durante esos años es algo que se ve en un par de días. Se hacen teorías, se hace una teoría profunda, se hacen elaboraciones, se hacen modelos de maqueta, ¿no es cierto? Y después, tarde o temprano, se llega al primer contenedor, donde se hace una observación para conectar la teoría con la práctica. Y para observar ciertas cosas que se han hablado, por ejemplo, para observar cómo la radiación esparce el incendio, cómo se crea la capa de humo, cómo la pirólisis y ¿no es cierto?, cómo se propaga el incendio. El desarrollo, lo cual se puede observar tranquilamente en un contenedor. La idea no es de que el contenedor sea un incendio totalmente real, donde todo es combustible, sino que la idea es ahí tener es una elaboración a gran escala, donde los alumnos pueden estar en un teatro en vivo y viendo las cosas. Y si eso se hace una vez, se repite otra vez, y después se hacen, cuando se termina el tema de lo que es comportamiento de incendios, se ve, por supuesto, el tema de empezar a tratarlo, entre otras cosas, técnicas de extinción. Y eso se hace primero afuera, se hace la teoría mínima que yo puedo correr para el uso del agua son una clase que dura tranquilamente 3 horas y media. Para entender qué es lo que hace el agua, cómo lo hacen. Yo podría simplificarlo y decir, bueno, el agua enfría. Pero no es tan simple, porque hay métodos y métodos de aplicar el agua. Yo puedo aplicar el agua directamente a las superficies. Yo puedo aplicar directamente a las que están en combustión, o sea, las que están haciendo el pirolización. Puedo aplicar el agua a las superficies que no están en combustión, pero que están pirolizando. Yo puedo aplicar el agua a los gases. Y hay 3 técnicas, directa, indirecta, y la técnica de enfriamiento de gases, que es la que se usan que todo método de agua que se usa en uno de esos 3 contextos. Se puede empezar uno a hablar de otras cosas, de ataque transicional, pero es una metódica, no es la técnica de agua. Si yo digo que es un ataque transicional, bueno, es una técnica que es una mezcla entre directo e indirecto. ¿Qué es un blitz attack? Bueno, sí, es un ataque que es una mezcla de directo e indirecto, ¿no es cierto? Pero bueno, la cosa es que los contenedores chiquitos, ¿no es cierto?, se usan para que los alumnos, la primera vez que están agarrando la lanza y tratando de entender cuánto debo girar para la derecha o para la izquierda, cuánto debo abrir la válvula, etcétera. O sea, están aprendiendo a usar la válvula y tratando de traducirlo a eso. Si yo le voy a decir a alguien, ok, enfriamiento de gases es enfriar la capa que está, en este caso, de tu casco hasta el techo y de donde estás vos hasta el fondo. Yo no lo digo con desrespeto, yo eso se lo puedo enseñar y lo comprende mi abuela. Porque no es complicado, que el agua tiene que evaporarse en los gases que están de aquí hasta el techo y de aquí hasta el fondo. Ahora, ¿qué debo yo hacer con la lanza? Cosa de que la gran mayoría del agua se evapore en los gases, eso ya requiere un cierto manejo de la lanza. Y eso necesita práctica. Y lo que se hace en los primeros contenedores es justamente eso. Pero ahí puede haber un malentendido, porque si yo tengo 8 alumnos y voy a correr 4 pares, ¿no es cierto? Y yo tengo un incendio adelante. El incendio ahí no es, la meta de eso no es, yo no voy a ese contenedor a practicar técnicas de extinción. Yo voy a ese contenedor a practicar el manejo de la lanza. Tengo un incendio adelante que está haciendo el motor para recrear el escenario que quiero entrenar en ese sentido. Claro, entonces ahí los alumnos no agarran de la puerta y le echan un agua directamente al incendio. ¿Por qué? Porque si hago eso, por supuesto, si quiero extinguir, yo no necesito entrar al contenedor.
Yo abro la puerta y le tiro agua de afuera y listo, se apagó. Pero la idea es tratar de entender cómo se usa el lance. Y se hace primero una cosa bastante simple, después se cambia el estado de la ventilación del contenedor de otra manera, queda otro escenario, después se cambia totalmente, tenemos toda la puerta cerrada, los alumnos no ven nada y están enfriando los gases avanzando. Y cuando llegan adelante hacemos que apliquen agua al material, pero no a esa fuente que está, que se llama el fuego inicial, ¿no es cierto? Porque claro, si lo hago así, entonces se termina el ejercicio para los de atrás. Y eso puede crear un malentendido, porque entonces, y eso es lo que pasó, lo que está pasando en Inglaterra hoy en día, que están tirando chorros al humo de todo eso, porque eso es lo que aprendieron en el contenedor y no le tiran el agua al incendio mismo. Y para contrarrestar eso, ¿no es cierto? No para contrarrestar eso, sino que para dar contexto, los contenedores se hace eso un momento y después se pasa a otro tipo de facilidad, que es un contenedor quizás con doble piso, ¿no es cierto? O que sea algo que tiene 7 metros de altura o que tiene 20 metros de ancho, tiene una habitación, 2 habitaciones, 3 habitaciones, 2 pisos, 3 pisos. En el 90 y algo también murieron, no, perdón, murió en el 2000 y algo, murió bomberos en un sótano. Y lo primero que hicieron las escuelas es replicar ese sótano, que es una réplica de lo que es un típico sótano en una vivienda, en un edificio de vivienda en Suecia, para entrenar justamente los temas de dificultad de lo que es tener que bajar y tener el incendio dentro, donde hay una carga grande, porque hay almacenes, todos los departamentos tienen sus almacenes de cosas ahí, ¿no es cierto? Y existe esa facilidad también en los colegios. Y entonces, un bombero que pasa por este tipo de educación no puede, en el momento que llega a ese edificio con 2 habitaciones o con 7 metros de altura, ya no puede hacer lo que estaba haciendo en el contenedor de 6 metros o de 12 metros con 2,5 metros de altura, sino que tiene que adaptar la lanza y sigue siendo, seguramente, si tiene que avanzar antes de poder llegar al incendio, enfriamiento de gases, pero el enfriamiento de gases puede ser una posición bastante larga, si tiene que llegar a 7, 8 metros arriba. Ya no es que se hace en el primer contenedor. Por eso digo que los contenedores de una habitación son el triciclo de aprender la técnica, ¿no es cierto?, del comportamiento de incendios que se hace en Suecia. Y no, pero lamentablemente no fue eso lo que, no digo que se exportó, sino que lo que se importó a otros lugares, porque los ingleses fueron los primeros. Decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar toda esta tecnología, estos pequeños modelos, vamos a agarrar los contenedores que son fáciles de hacer y empezaron a hacer cursos, ¿no es cierto?, donde se hacen durante unos días, menos de una semana se corre todo este tema. Pero pocos lugares tienen las facilidades para poner en un contexto que se asemeje más a la realidad. Y eso causa problemas. Justamente, y no por descritar nada, Paul Greenwood, en una discusión que hubo en Facebook hace unos 3, 4 años atrás, decía, hemos aplicado el método sueco ya por más de 20x cantidad de años y no funciona. Y yo, como soy jodido, agarré, le referí, no, ustedes jamás han aplicado el método sueco. El método sueco son semanas y semanas de este tema, en facilidades de todo tipo de tamaño, con mucho más, no es un contenedor. Y hay un peligro en esto. No digo que los contenedores son malos. El triciclo o la bicicleta no es malo para alguien aprendiendo las reglas de tráfico y aprendiendo el manejo y entender lo que hace cuando uno gira bruscamente o cuando uno llega a un cruce o si tiene que mirar. Por supuesto que es un buen comienzo. Pero es un comienzo. No puede ser lo único que uno haga. Y esto causa problemas, porque uno puede decir, sí, pero yo soy un buen instructor, y yo le digo a los alumnos, si usted, acá hacemos así, pero en la realidad, en una universidad, tienen que hacer diferente. Y yo pienso que cuando un programa de educación, cuando dentro de un programa de educación se usa esa frase,
cuando se la frase de decir, aquí lo hacemos así en entrenando, pero en la realidad tienen que hacerlo diferente, eso tiene que sonar una alarma de que hay algo que no está bien en la manera que se está llevando la educación.